En este vídeo vamos a escribir el dominio y el recorrido de diversas funciones a partir de la gráfica. El dominio de una función se define como los valores que puede tomar la variable independiente, que en este caso vamos a representar por la x. Para ello, cogemos los puntos de la gráfica y vamos a proyectarlos sobre el eje x. Eso quiere decir que, por ejemplo, este punto que acabo de señalar, para calcular su proyección sobre el eje x, trazo una paralela al eje OY, que es perpendicular al eje X, y veo dónde corta esa proyección al eje OX, que sería este punto. Hacemos lo mismo para todos los puntos de la gráfica, y vamos viendo cuál es el valor de X que le corresponde a cada punto. Todos estos valores de X serían los que formarían el dominio de la función. Si proyectase todos los puntos de la gráfica sobre el eje OX, me quedaría un segmento como aparece aquí en el dibujo. Este conjunto de puntos forman el dominio de esta función. Al dominio de la función lo vamos a nombrar así, con una D mayúscula y entre paréntesis F. Esto indica el dominio de la función. Estos valores van desde el -4 hasta el 3 y eso se indica con un intervalo. En un intervalo siempre vamos a poner a la izquierda el extremo que es más pequeño, el menor, y a la derecha el mayor. El recorrido de una función o la imagen de la función se puede escribir de los dos modos. Van a ser los valores que toma la variable dependiente, que habitualmente representamos por la i. Entonces, para ver cuáles son, a partir de una gráfica, lo que vamos a hacer es proyectar los puntos de la gráfica en vez de sobre el eje X, ahora sobre el eje Y. Para dibujar esas proyecciones trazamos paralelas al eje OX hasta que corten al eje Y. Y todos estos puntos formarán lo que es el recorrido o imagen de la función. Para esta función, para esta gráfica, van desde el -5, recordad que primero ponemos el más pequeño, hasta el 2, que pondríamos a la derecha. Y este es el recorrido de esta función. En este segundo ejemplo, vamos a calcular primero el dominio. Recordad, cogemos un punto sobre la gráfica y calculamos su proyección sobre el eje X. Y esto lo repetimos para todos. Aquí hay una cosa interesante y diferente con respecto al ejercicio anterior. Si os fijáis, aquí hay un punto abierto. Eso quiere decir que este punto no pertenece a la gráfica. Es como si el punto que estuviese ahí lo hubiésemos retirado. Ahora los puntos del dominio irían desde aquí, desde el -6 hasta el 6, pero el -6 no formaría parte de ellos, por lo que acabo de explicar. Eso en el intervalo se indica con un intervalo abierto, es decir, un paréntesis. Y el dominio de la función estaría formado por todos los puntos que van desde el -6 hasta el 6, sin coger el -6. Para determinar el recorrido, proyectamos los puntos de la gráfica sobre el eje Y. Los puntos del recorrido irán desde el -6, que no se incluye, por lo que he explicado antes, hasta el 4. El 4 sí que se incluye. Por lo tanto, el -6 queda abierto en el intervalo, utilizamos un paréntesis, y en el 4 lo cerramos, utilizamos un corchete. En esta otra función nos encontramos aquí una flecha, que quiere decir que esto sigue hacia el infinito, del mismo modo, es decir, seguirá hacia arriba y no terminará nunca. Si calculamos las proyecciones de la gráfica sobre el eje X, obtendremos el dominio. Esto sigue infinitamente, no tiene fin aquí. Por lo tanto, el dominio estará formado por todos estos puntos, que van desde el 1, que se incluye, hasta el infinito. El infinito no es un punto como tal, por lo tanto siempre vamos a tener que dejar abierto el intervalo si incluye al infinito o al menos infinito. Escribiremos el dominio de la función como el intervalo que va desde el 1 hasta el infinito, cerrado en el 1 y abierto en el infinito. Para calcular el recorrido, proyectamos una vez más los puntos de la gráfica sobre el eje Y. Y entonces, como ocurre antes, como esta línea no va a tener fin, sino que cada vez va a ir subiendo más, los puntos que proyectamos sobre el eje Y, van desde el 2 y seguirán hacia arriba hasta el infinito. De modo que el recorrido de la función es este intervalo,
que va desde el 2 cerrado hasta el infinito, que siempre es abierto. Todos estos puntos están incluidos en este intervalo. Estos dibujos que estoy haciendo aquí de las proyecciones no hay que hacerlos habitualmente. Simplemente es un recurso que estoy utilizando ahora al principio para que os sea más sencillo ver cuál es el dominio y el recorrido de la función, pero no hace falta dibujarlos. Esta gráfica de una función pretende ser una parábola. Esto indica que no tiene fin, que esto seguiría hacia abajo infinitamente y que se seguiría abriendo. Proyectamos ahora los puntos de la gráfica sobre el eje X. El dominio iría desde el menos infinito hasta el más infinito, porque esto seguiría hacia la derecha y esto hacia la izquierda, porque como he dicho antes, estas ramas de la parábola se siguen abriendo infinitamente, tanto por ahí como por aquí. Por lo tanto, el dominio será el intervalo que va desde menos infinito hasta infinito, y por lo tanto tiene que ser abierto en ambos extremos. El dominio, es decir, porque aquí están incluidos todos los números que conocemos, que son los números reales, pues se puede escribir el dominio como con el símbolo del conjunto de los números reales, con R mayúscula. Y son dos formas de decir exactamente lo mismo. Los valores que puede tomar la i, la variable dependiente, los obtenemos como siempre proyectando los puntos de la gráfica sobre el eje y, como hacemos aquí, y vemos que esto tampoco tendría fin, llegaríamos al menos infinito. Así que el intervalo iría desde el menos infinito, siempre primero ponemos el más pequeño, hasta, y aquí terminaría en el 2, y el 2 incluido porque pertenece a la gráfica. Así que en el 2 pondremos un corchete para cerrar e indicar que el 2 sí pertenece al recorrido. En esta otra gráfica aquí tenemos que este punto sí pertenece a la función, pero este no. Y aquí lo tenemos abierto también, así que este no pertenece. Vamos a calcular el dominio. Empezaríamos por el menos 4, pero el menos 4 tendría que estar abierto, porque la proyección no pertenece, ya que el punto no pertenece a la gráfica. Luego seguiríamos por aquí, sin ningún problema, y llegaríamos a este punto. En este punto la proyección corresponde tal y como la estoy dibujando. El punto de arriba no pertenece a la gráfica, así que no podemos proyectarlo, pero sí el de abajo, que tiene la misma posición sobre el eje OX. Después seguiríamos por aquí, sin ningún problema, y llegaría hasta el 4, y el 4 sí que se incluiría. Entonces, el intervalo correspondiente estaría formado por todos estos puntos que van desde el menos 4 abierto hasta el 4 cerrado. Vamos con el recorrido que se complica un poco más con respecto a los ejercicios anteriores. Si proyectamos los puntos de la función sobre el eje Y, vamos obteniendo todos estos puntos, pero ojo aquí, como este punto está abierto, la proyección no pertenece al intervalo que forma el recorrido, porque el punto no pertenece a la función. Luego este primer trozo, en este primer tramo, tendríamos los puntos que van desde aquí, que es el 1, corresponde con el 1, pero el 1 abierto, porque este punto no pertenece a la gráfica, hasta el 3. Y en el 3 no habría problema, porque sí que está cerrado. Y luego en la parte de abajo tendríamos algo parecido aquí. Como este punto no pertenece a la gráfica, su proyección tampoco va a pertenecer al recorrido. Entonces empezaríamos aquí en el menos 3 pero abierto e iríamos hasta el menos 2. El menos 2 sí que se incluiría porque este punto aquí está cerrado. Y luego tenemos todo este tramo de puntos aquí, todo este intervalo que no pertenece al recorrido de la función, porque no hay ninguna proyección de ningún punto de la gráfica sobre esta parte del eje Y. De tal forma que tenemos estos dos intervalos. Repito, desde menos 3 hasta menos 2, el menos 3 abierto, y luego desde el 1 hasta el 3, el 1 abierto. ¿Cómo indicamos que son estos los intervalos y los puntos que pertenecen al recorrido? Porque son dos intervalos separados. Pues utilizamos un símbolo matemático que es el de unión. Este símbolo, este operador, nos permite unir dos intervalos, como es este caso. Podríamos unir 3, 4, etc.
siempre mediante este símbolo. Esto significa que los puntos del recorrido son los de este intervalo y los de este otro.